Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos viendo el tema de enzimas que ya habíamos comenzado a ver el jueves. Pues hablábamos un poco de las enzimas, ¿no? Dimos la introducción, decíamos que eran biocatalizadores, es decir, aumentan la velocidad de las reacciones en el metabolismo de los organismos vivos, disminuyen la energía de activación de una reacción. Por lo tanto, eso implica que se requiere una menor cantidad de trabajo para poder iniciar esa reacción. Se puede medir por la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. Son sustancias, las enzimas, que incluso en cantidades muy pequeñas aceleran las reacciones. No es que se consiga más producto, sino más bien se consigue la misma cantidad de producto pero en menor tiempo, porque decimos que aceleran reacciones metabólicas. No se consumen las enzimas durante la reacción biológica, por lo que siempre hay la misma cantidad de las enzimas. Decíamos que estas enzimas pues son muy específicas, son capaces de actuar en una sola reacción sin alterar otras reacciones, actúan siempre a temperatura ambiente, a la temperatura corporal de los organismos vivos. Son muy activas, algunas pueden aumentar la velocidad de reacción más de 1.000.000 de veces y tienen un peso molecular elevado. Aquí pues nos quedamos en esta diapositiva en la clase anterior y pues mencionábamos aquí, ¿no? Que por ejemplo, la enzima la estamos representando en esta figura de color gris. ¿Cómo es que funcionan las enzimas? Las enzimas pues normalmente son moléculas, las cuales van a tener un centro activo, así se llama, y casi todas las que son moléculas proteicas, ya habíamos hablado de cómo eran las proteínas, ¿no? Entonces esas moléculas proteicas tienen una estructura tridimensional. Dentro de esa estructura tridimensional va a haber un lugar, vamos a decir como un hueco, en el cual va a embonar perfectamente un sustrato determinado, es decir, una sustancia en la cual va a ser un sustrato. Ese sustrato se va a embonar y va a encajar ahí, en la región que nosotros denominamos sitio activo de la enzima. El sustrato va a llegar, se va a encajar ahí, como se puede observar aquí, o sea, si se fijan el sustrato tiene la misma forma que la enzima. Entonces, este sustrato que tiene esta misma forma de aquí es el único que se va a poder pegar. Si este sustrato estuviera volteado, es decir, el triángulo estuviera aquí y luego esta figura de aquí de la derecha estuviera en la izquierda, eso no embonaría aquí en el sitio activo de la enzima, sino que tiene que estar acomodado de esta manera para que pueda embonar. Una vez que el sustrato se ha unido a la enzima, decimos que tenemos un complejo enzima-sustrato, porque ahí ya embonó el sustrato y se va a quedar un momento en ese complejo, formando ese complejo. Después de ahí, pues la enzima va a cambiar un poco de forma, ¿no? Por la unión en la cual se unió ese sustrato. Luego, esta enzima va a favorecer que este sustrato se transforme en algo diferente. Y aquí pues en esta imagen está representado como que el sustrato cambia de color, por decir que va a sufrir alguna transformación. Entonces, el sustrato que originalmente era color verde, ¿no? Lo que va a hacer la enzima sobre él va a actuar y le va a causar alguna modificación. Entonces, al resultado de lo que sucede después de que se modifica el sustrato es lo que conocemos como producto. Por lo tanto, después de que se forma el complejo enzima-sustrato, ahora vamos a tener el complejo enzima-producto, porque ya ahora lo que está aquí unido en la enzima ya no es el sustrato original, sino que va a ser el sustrato ya transformado, que es lo que le llamamos como producto, y una vez que pues ya se terminó de hacer esta función enzimática, que era pues básicamente la transformación del sustrato, esos productos se van a liberar. Y por eso aquí tenemos que después pues hay una liberación de los productos del sitio activo de la enzima. Entonces, así es más o menos pues cómo funciona una enzima. Nosotros, las enzimas casi siempre las comparamos o su forma de actuar decimos que es un modelo llave-cerradura, en la cual, por ejemplo, dicen, imagina que tú tienes una chapa de una puerta. En esa chapa de la puerta únicamente pues queda o embona la llave de esa chapa. Entonces figúrense ustedes que la chapa es la enzima y el sustrato es la llave. Entonces el sustrato, hay un sustrato específico para cada enzima, como hay una llave específica para cada chapa.
Entonces, ese es el mecanismo por medio del cual va a funcionar una enzima. Una enzima es muy específica porque únicamente un sustrato se puede juntar o se puede unir al sitio activo de esa enzima. Esa enzima no puede actuar sobre diferentes moléculas que van a ser diferentes sustratos, sino únicamente sobre su sustrato específico para poder transformarlo en determinado producto, ¿sí? Entonces, bueno, las enzimas, como hay varias en el organismo, se han clasificado dentro de 6 grupos de acuerdo a la Comisión Internacional pues, de Enzimas, ¿no? Que, bueno, ese significa Comisión de Enzimas. Y de acuerdo a la Unión Internacional de Bioquímica y de Biología Molecular, que se conoce por sus siglas en inglés IUVMB, perdón, estaba un poco revolcada. Esta Unión Internacional de Bioquímica y de Biología Molecular ideó un sistema de clasificación para las enzimas dependiendo de las funciones que éstas tienen. Como hay muchas moléculas que pueden actuar como proteínas, entonces se clasificaron dentro de 6 diferentes grupos dependiendo de cuál era su reacción principal, ¿no? La primera, pues tenemos que es la clase de las oxidorreductasas, la segunda, la de las transferasas, la tercera, la de las hidrolasas, la cuarta, la de las liasas, la quinta, isomerasas, y el sexto grupo se refiere a las ligasas. Dentro de cada una de esas clases de enzimas hay subclases de enzimas. Por ejemplo, dentro de las oxidorreductasas tenemos como subclases las deshidrogenasas, las oxidasas, las reductasas, peroxidasas, las catalasas, oxigenasas e hidroxilasas. Una enzima que es muy común y a lo mejor pues la van a ver ya cuando vayan en su duda de que tenga que ver, que esté relacionada con los contenidos de microbiología pecuaria, van a ver la catalasa, que algunas bacterias pues son capaces de producir esta enzima. Una catalasa lo que es capaz de hacer es que es capaz de degradar, por ejemplo, bueno, como en el caso también de las peroxidasas, ¿no? Son capaces de degradar el peróxido de hidrógeno. Entonces, hay algunas bacterias que tienen esta enzima y luego ya ven que nosotros, bueno, el peróxido de hidrógeno es lo que conocemos comúnmente como agua oxigenada. Nosotros muchas veces para desinfectar heridas utilizamos el agua oxigenada porque el agua oxigenada o la peroxidasa es nociva para algunas bacterias. Pero hay algunas bacterias que tienen enzimas como las peroxidasas o las catalasas que son capaces de degradar ese peróxido. Entonces en realidad aunque te pongas agua oxigenada, pues a esas bacterias no les va a pasar nada porque digamos que tienen el antídoto para ese veneno, ¿no? Luego, dentro de las transferasas, pues tenemos otra subclase de enzimas que serían las transaldolasas, transcetolasas, fosforiltransferasas, quinasas y fosfomutasas. Las quinasas son también en ocasiones referidas como sinasas, porque en vez de la Q, pues tienen una C. Estas enzimas son fundamentales para la mayoría de los organismos vivos, porque estas enzimas, hagan de cuenta que lo que hacen es que adicionan grupos fosfato a las proteínas, los adicionan o los quitan, y las proteínas tienen formas activas o formas inactivas. Y una manera de activarlas es fosforilándolas, es decir, cuando una enzima, una quinasa actúa sobre ella y le pone el grupo fosfato, la activa. Si necesita el organismo que esa enzima se apague, la quinasa hace que se apague quitándole el grupo fosfato. Entonces, estas son yo creo que de las más importantes y de las principales que van a ver a lo largo de la carrera, las quinasas. Luego, dentro de las hidrolasas, pues tenemos esterasas, glucosidasas, peptidasas, fosfatasas, tiolasas, fosfolipasas, amidasas, desaminasas, ribonucleasas. Todas estas enzimas dentro de las hidrolasas, pues estas son las que se dedican a romper o a hidrolizar ciertos compuestos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las glucosidasas, pues son aquellas enzimas que están encargadas de romper enlaces glucosídicos. Entonces, de esa manera, pues están degradando polisacáridos o disacáridos, como es el caso de la lactasa, la enzima capaz de romper la molécula de lactosa, ¿no? Ese disacárido formado por glucosa y galactosa. Entonces, esa es una glucosidasa.
Luego también existen peptidasas, ¿no? Como puede ser la tripsina del sistema digestivo, que ayuda a degradar proteínas, ayuda a degradar enlaces peptídicos. También pues tenemos las fosfatasas, que son aquellas capaces de liberar, ¿no? Grupos fosfato, de degradar ese tipo de enlaces que unen a los grupos fosfato. Tenemos ribonucleasas, pues enzimas capaces de degradar ARNs, ¿no? Luego, en la clase de las liasas tenemos descarboxilasas, aldolasas, hidratasas, deshidratasas, sintasas y liasas. En la clase de las isomerasas tenemos racemasas, epimerasas, isomarasas y mutasas. Y en el caso de las ligasas tenemos sintetasas y carboxilasas. Vamos a hablar en este cuadrito pues sobre la función que realiza cada una de las clases de las enzimas, ¿sí? Aquí es una clasificación general de enzimas, o sea, no estamos hablando en específico de una sola enzima, pero es para que tengan una idea o un panorama de todas las enzimas que pueden participar dentro de un organismo vivo. Aquí, pues, dentro de la primera clase tenemos las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas son aquellas enzimas capaces de catalizar, o sea, de acelerar reacciones de oxidación y reducción. ¿Qué significa esto? Que esas enzimas son capaces de ¿cómo decirlo? De transferir electrones entre diferentes moléculas. Va a haber moléculas capaces de donar electrones y va a haber otras capaces de aceptarlos. Entonces, esas enzimas pues son las que ayudan a que se lleven a cabo ese tipo de reacciones. Por eso decimos que los electrones que resultan eliminados de la sustancia que se oxida son aceptados por el agente que causa la oxidación, es decir, el agente oxidante, que sufre así un proceso de reducción. El principal agente oxidante es el oxígeno, que está implicado en numerosas reacciones de oxidación irreversible. En los sistemas biológicos, el FAT y el NAD participan en numerosas reacciones de oxidorreducción. Entonces, muchas de las veces pues vamos a encontrar ese tipo de enzimas aquí oxidando, reduciendo al FAT o al NAD, ¿sí? Luego, otra clase de enzimas son las transferasas. Las transferasas pues son aquellas enzimas capaces de transferir un grupo químico de una molécula a otra, como es el caso de las quinasas que les comentaba ahorita. Las quinasas son muy importantes en muchos procesos biológicos. Son un tipo especial de transferasas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato a otra molécula desde un nucleósido trifosfato, que sería el ATP. Luego, la otra clase de enzimas, en el lugar número 3, pues tenemos a las hidrolasas. Las hidrolasas son un tipo especial de transferasas capaces de transferir un grupo OH desde la molécula de agua a otro sustrato. Se segregan del anterior grupo de enzimas por su carácter irreversible. El sustrato típico suele ser un enlace éster, incluyendo el fosfodiéster de los ácidos nucleicos o de las amidas. ¿Qué significa eso? Las hidrolasas como que fueron sacadas de la clasificación de transferasas. Las transferasas son capaces de transferir grupos funcionales o grupos químicos de una molécula a otra. Y alguien puede decir, bueno, pero si las hidrolasas lo que hacen es que transfieren grupos OH, ¿por qué no ponerlas dentro de las transferasas? No se ponen dentro de las transferasas porque las hidrolasas únicamente digamos que funcionan en un sentido. Únicamente pueden transferir un grupo OH desde una molécula de agua a otra molécula y ya no le van a regresar a la molécula de agua ese OH. Por eso son excluidas del grupo de transferasas y se ponen en otra categoría que serían las hidrolasas. Luego, en el número 4 tendríamos la clasificación de las liasas. Las liasas generalmente catalizan, es decir, aceleran la escisión reversible de enlaces carbono-carbono, como en el caso de las aldolasas. Es decir, aceleran la reacción de la ruptura reversible de enlaces carbono-carbono. En algunos casos, como consecuencia de esta ruptura del enlace, se generan nuevos dobles enlaces o nuevos anillos. Otras enzimas de esta clase forman y rompen enlaces carbono-nitrógeno o liberan CO2, como es el caso de la descarboxilación. En el caso de formación de enlaces, estas enzimas no requieren energía de nucleósidos trifosfato y se denominan sintasas. Un ejemplo de sintasa es la citrato sintasa, que van a ver cuando vayan estudiando la ruta metabólica, que se conoce como ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Esta enzima es la que cataliza la primera etapa de este ciclo, es decir, la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato para dar citrato. Entonces, las liasas
son las que normalmente catalizan una ruptura reversible de enlaces carbono-carbono. Luego, en el grupo 5 tenemos a las isomerasas, las cuales son enzimas que van a acelerar reacciones que suponen un movimiento de un grupo o de un doble enlace dentro de la molécula, lo que hace que se obtenga un nuevo isómero, o sea, hay conversión de formas D a formas L, también son conocidas como epimerasas. Si se cambia la posición de un grupo fosfato, entonces la enzima se llamará mutasa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, veíamos que nosotros podíamos tener carbohidratos que eran epímeros D o epímeros L, y lo mismo sucedía con los aminoácidos, podíamos tener L o L aminoácidos o D aminoácidos. Entonces, hay enzimas que son capaces de mover esos grupos funcionales y entonces transformar un epímero D en un epímero L. Esas enzimas son las que nosotros conocemos con el nombre de isomerasas. Y finalmente, tenemos el grupo de las enzimas de las ligasas, que son aquellas enzimas capaces de catalizar la formación de enlace carbono-carbono, pero a diferencia de las liasas del grupo 4, requieren energía que obtienen de la hidrólisis de ATP y se denominan sintetasas. En el caso de las liasas, pues como catalizan reacciones de ruptura reversibles de carbono-carbono, o sea, uno puede decir, bueno, pueden romper enlaces de carbono, pero también los pueden volver a sintetizar. Sin embargo, en el caso de las ligasas, lo que sucede es que para poder formar esos enlaces carbono-carbono van a requerir de energía, y en el caso de las ligasas no, porque las pueden romper y los pueden volver a unir. En el caso de las ligasas necesitas energía para volver a crear ese enlace, ¿no? Luego, en la imagen que tenemos aquí, esta imagen es un ejemplo de una liasa. Si se fijan, nosotros aquí tenemos una molécula, que es la molécula de D-fructosa 1,6-bifosfato. Se llama 1,6-bifosfato porque nos está indicando que en el carbono 1 y en el 6, pues hay grupos fosfatos, ¿sí? Luego, esta molécula, cuando es este sustrato, digamos, cuando se une a una enzima que es una liasa, lo que le sucede a este sustrato va a tener una transformación porque hay una enzima que se unió a él o él se unió a una enzima, ¿no? Luego, el producto que se obtiene a partir de este sustrato son dos, porque como está actuando una liasa, lo que hace es que va a favorecer la ruptura de dos enlaces, de un enlace entre dos carbonos. Ese enlace que se rompe va a ser el enlace que tenemos aquí, entre estos dos carbonos. De esa manera nosotros vamos a quedar con dos productos, que uno va a ser la dihidroxiacetona fosfato y el digliceraldehído 3-fosfato, que sería esta molécula que tenemos aquí, en la cual, como hay ruptura de este enlace sencillo, pues se va a generar un doble enlace con la molécula de oxígeno que hay aquí, con el hidrógeno, y aquí pues se va un hidrógeno, ¿no? De esta manera nosotros podemos tener, aquí pues va a estar comprendido otro hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno, aquí la imagen tiene no, sí está bien, perdón, yo soy la que me equivoqué. Este carbono va a tener completos sus 4 enlaces cuando se junte con ese otro carbono. Aquí tiene un hidrógeno y luego está unido mediante un doble enlace al oxígeno. De esta manera pues completa sus 4 enlaces, ¿no? Luego enseguida está unido por un hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, y finalmente pues la molécula que podemos observar aquí, este elemento. Entonces esto es un ejemplo de cómo actuaría una liasa sobre un sustrato y generaría de esta manera pues dos productos, ¿verdad? Luego, es importante mencionar que de acuerdo con la nomenclatura de las enzimas tienen varios sistemas por los cuales se pueden nombrar. Uno de ellos es la nomenclatura tradicional, que es la más común que vamos a ver en cuanto a las enzimas. Esa nomenclatura tradicional sigue la siguiente regla. Se agrega el sufijo asa al nombre del sustrato sobre el cual actúa la enzima o al tipo de reacción que cataliza. Por eso aquí pues decimos lactasa. Todo lo que termine en asa, por lo general, estamos haciendo referencia a una enzima. Esta lactasa, ¿qué significa? Si tiene terminación asa, es que es una enzima. Y esa enzima actúa sobre el sustrato que dice aquí antes del término asa. Es decir, es una enzima que va a degradar la lactosa, por eso se llama lactasa. Luego aquí, como veíamos, las glucosidasas, pues significa que son enzimas que van a degradar glúcidos, ¿sí? O glucosa, ¿no? Eso hace referencia a esto. Luego,
Las peptidasas, pues son enzimas que van a degradar péptidos. Las amidasas son enzimas que van a degradar grupos amidas o ese tipo de cuestiones. Las peroxidasas son enzimas que degradan peróxidos, ¿sí? Entonces esa es la nomenclatura tradicional, que es la más común que vamos a ver y por lo general es la que se utiliza casi siempre cuando hablamos de enzimas. También tenemos otra nomenclatura que es una nomenclatura sistémica. La verdad, la nomenclatura sistémica es un poquito más tediosa de utilizar y uno la utiliza, pero ya cuando estás hablando más en el ámbito científico, más que en el ámbito coloquial. Esto pues contiene más detalles de la reacción, no únicamente te va a decir sobre qué sustrato está actuando la enzima, sino que te dice pues quién es el sustrato, quién es el que dona electrones, quién es el que los acepta, qué tipo de reacción sucede, ¿sí? Este nombre sistemático es un sistema en el cual se utilizan 4 dígitos. Normalmente el nombre de la enzima pues empieza con las iniciales S, que significan comisión de enzimas, ¿sí? Va a ir el nombre de la enzima, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, va a tener o va a iniciar con estas dos letras, que es S, y luego se va a seguir de 4 dígitos que codifican para la identificación exacta de la enzima. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa se llamará S11127. ¿Qué significa eso? El número 1 pues nos va a decir que está clasificada dentro de la región 1, que es la oxidorreductasa, de acuerdo a la clasificación de las enzimas. Luego, el otro número 1 nos está diciendo pues cuál es el donador de electrones en este caso, porque estamos hablando que es una oxidorreductasa, entonces tiene que haber transferencia de electrones. De una molécula, de un sustrato, pues se va a transferir electrones hacia otra molécula, ¿no? Entonces, el AS les digo que significa comisión enzimática, que es esto que tenemos aquí. Luego, los otros 4 dígitos, ¿qué significan? El primer dígito pues nos va a estar hablando que estamos abordando una enzima de la clase 1 de la clasificación del cuadro de enzimas que les mostraba ahorita, que es una oxidorreductasa. Luego el 1 significa que su sustrato, que el que dona electrones es la sustancia, el sustrato es el L-lactato. Luego el otro 1 significa quién es el que va a aceptar esos electrones, es el NAT. Y finalmente en la 27 pues nos está diciendo pues es una oxidorreductasa en específico, ¿no? Que es la lactato deshidrogenasa. Eso es lo que significa la nomenclatura de este sistema de 4 dígitos. Nosotros cuando vemos libros de bioquímica es muy común que encontremos ese tipo de nomenclaturas, o sea, una nomenclatura con 4 dígitos en bioquímica. Sin embargo, en ocasiones les digo, pues en textos que no son tan científicos como artículos científicos, y en ocasiones en libros también, pues podemos encontrar el sistema de nomenclatura tradicional que únicamente utilizamos el sufijo asa, ¿sí? Luego, ¿cómo es la estructura de las enzimas y cómo va a funcionar? Hay enzimas que son estrictamente proteicas y vamos a ver la estructura de esas enzimas en particular. La mayoría de las enzimas son proteínas, pero no todas son proteínas. Algunas pueden ser ribosimas, es decir, que están constituidas de ARN. Esta estructura de holoenzimas y apoenzimas y todo esto únicamente la vamos a ver en aquellas enzimas que están estructuradas por proteínas. Normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos que las proteínas están conformadas por fracciones proteicas y no proteicas. Eso es porque las enzimas en ocasiones necesitan de ciertas moléculas para poder activarse y poder desarrollar su función. Esas moléculas que ayudan a que las otras enzimas pues sean activas se conocen como cofactores o como coenzimas, ¿sí? Si esa molécula que le va a ayudar a la fracción proteica de la enzima a que desarrolle su actividad es una molécula inorgánica, entonces recibe el nombre de cofactor. Pero si esa molécula es una molécula orgánica, como pueden ser las vitaminas, como la tiamina o alguna otra, entonces hablamos que eso se llama o recibe el nombre de una coenzima. Existen enzimas las cuales necesitan tanto de un cofactor como de una coenzima para poder funcionar.
Existen otras que únicamente necesitan de un cofactor para funcionar, otras únicamente de una coenzima, ¿sí? Cuando únicamente tenemos la fracción proteica de la enzima, a esa fracción proteica le conocemos como apoenzima. Luego, si esa apoenzima pues se combina con el cofactor, vamos a suponer que es lo que necesita para que la enzima quede completa, entonces esa apoenzima más ese cofactor se va a transformar en la enzima completa que se conoce como holoenzima. Sí, en ocasiones les digo que podemos tener cofactores para que funcione una enzima o coenzimas. Los cofactores son moléculas inorgánicas y las coenzimas moléculas orgánicas. Cuando la enzima está completa, es decir, tiene la fracción proteica, cuando la enzima está completa, es decir, cuando tiene la fracción proteica, que es la coenzima, más su otro componente, ya sea cofactor o coenzima, entonces tenemos la enzima completa que recibe el nombre de holoenzima. Es decir, en este diagrama se explica mejor. Las enzimas que son estrictamente proteicas únicamente, o sea, en este caso vamos a tener apoenzimas y holoenzimas. La apoenzima es la porción de la proteica de la enzima. Una enzima que únicamente tiene su porción proteica y necesita de cofactor o de coenzima para funcionar, cuando no tiene ni su cofactor ni su coenzima, entonces es una enzima inactiva, o sea, esa no puede estar activa hasta que no llegue su cofactor o su coenzima para que lo active. Y únicamente cuando tenemos la fracción proteica de la enzima, a eso le conocemos como apoenzima. Luego, cuando llega su coenzima o su cofactor, que es la porción no proteica, lo que va a activar a esa enzima y se une a ella, entonces tenemos la enzima completa, que es lo que nosotros nombramos como holoenzima, que es la enzima ya activa, la que puede actuar sobre un sustrato determinado. Esos activadores, esas porciones no proteicas que activan a las enzimas, pueden ser o cofactores o coenzimas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los cofactores van a ser moléculas inorgánicas y las coenzimas son moléculas orgánicas. Acuérdense que las moléculas orgánicas son todas aquellas que contienen en su composición carbono y las inorgánicas son las que no contienen carbono. ¿Qué ejemplos de esos cofactores tenemos? Tenemos cofactores como puede ser el cobre. El cobre es un cofactor para las enzimas citocromoxidasa o aminoxidasa. Estos son ejemplos porque puede haber más enzimas que necesiten como cofactor al cobre. Luego también como cofactor puede funcionar el fierro, ya sea con valencia 2 o con valencia 3. Y las enzimas que necesitan estos cofactores son la citocromoxidasa, la peroxidasa y la catalasa. Hay otro cofactor que puede ser el potasio, el cual es un cofactor de la enzima piruvato-quinasa. ¿Qué significa eso? Si nosotros queremos hacer una reacción, por ejemplo, con la piruvato-quinasa, una reacción por decir hasta en el laboratorio, si nosotros tenemos el sustrato, que va a ser el piruvato, le adicionamos la enzima y queremos que suceda la reacción, si no adicionamos potasio, eso no va a poder llegar a ser un producto, no va a haber ninguna transformación, porque la piruvato-quinasa, hagan de cuenta que únicamente es esto, y hasta que el potasio llega y se une a ella, pues ya entonces va a activar a esa piruvato-quinasa, pero si no están estos cofactores que son necesarios para esas enzimas, entonces las enzimas no se pueden activar. Luego también hay otro cofactor que es el magnesio. El magnesio funciona como cofactor para la hexoquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, por la piruvato-quinasa. También el magnesio funciona como cofactor para la ADN polimerasa. En biología molecular, en ocasiones nosotros hacemos PCR, son reacciones en cadena de la polimerasa. Son procesos en los cuales nosotros sacamos muchas copias de un segmento de un fragmento de ADN en particular. Esa enzima ADN polimerasa lo que hace es que copia ese segmento en varias veces. Pero para que esa enzima funcione, nosotros le necesitamos adicionar magnesio, porque es el cofactor de esa ADN polimerasa. Si nosotros en la reacción ponemos todo, pero no ponemos magnesio, no sucede la reacción de replicación. ¿Por qué? Porque el magnesio es lo que activa la ADN polimerasa. Y si aunque la tengamos ahí nomás sin el magnesio, pues está en su forma inactiva esa enzima, ¿no? Luego otro cofactor es el manganeso, que funciona como cofactor para arginasa ribonucleótido reductasa.
El níquel también funciona como cofactor para la ureasa, el selenio para la glutatión peroxidasa, el zinc para alcohol deshidrogenasa y carboxipeptidasas A y B. En el caso de las coenzimas, muchas de las coenzimas son vitaminas. Las coenzimas, pues decimos que son moléculas orgánicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una coenzima que es el piridoxalfosfato, que nosotros sabemos que pues su precursor es la piridoxina, que es la vitamina B6. Por eso es importante el complejo B y tomar ciertas vitaminas, porque esas vitaminas son necesarias para ciertas funciones metabólicas. Una de ellas es que funcionan como coenzimas para que ciertas enzimas se activen. Por ejemplo, el piridoxalfosfato funciona como coenzima para algunas reacciones de transaminación, descarboxilación o racemización, ¿sí? Para poder formar esa holoenzima. Luego, esta coenzima es capaz de unirse a su porción de apoenzima mediante un residuo de lisina. Aquí, ¿a qué nos referimos con esto? Miren, muchachos, aquí desde el momento en que yo digo que una coenzima es una porción proteica, ustedes tienen que imaginarse que es una enzima, que es una proteína. Entonces, como es una proteína, va a tener una estructura tridimensional, como lo podemos observar aquí. Luego, así como la enzima tiene un centro activo o sitio activo, el cual es el donde se une el sustrato, también va a tener una región en específico en la cual se va a unir ya sea su porción no proteica, ya sea un cofactor o una coenzima. En este caso, pues hablamos de coenzimas, ¿verdad? Entonces, en esa región en donde se une esa coenzima que estamos hablando, que es el piridoxalfosfato, ahí en esa porción está contenida o está formada por el aminoácido de lisina. Entonces ahí es donde se va a unir esta coenzima piridoxalfosfato. Otra coenzima es la biocitina, que el precursor es la biotina, que es una vitamina también. Este igual va a formar un enlace amida con un residuo de lisina de la enzima que va a funcionar para carboxilación, en este caso será la piruvato carboxilasa. Luego el ácido lipoico también funciona como una coenzima. Es una coenzima para la enzima piruvato deshidrogenasa y lo que hace es que le ayuda a la transferencia de grupos acilos y esta se va a unir a un residuo de lisina mediante un enlace amida. En el caso de la tiamina pirofosfato, la cual su precursor es la tiamina, la vitamina B1, esta pues se va a unir mediante una unión no covalente la piruvato deshidrogenasa para catalizar reacciones de descarboxilación de dos oxoácidos, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, pues esas coenzimas y esos cofactores se van a unir a la coenzima por enlaces químicos también. Pueden ser por enlaces químicos covalentes, por enlaces químicos no covalentes, por enlaces de amidas, entre algunos otros, ¿no? Entonces, la diferencia entre un cofactor y una coenzima es que el cofactor es una molécula inorgánica, mientras una coenzima es una molécula orgánica. Tanto el cofactor como la coenzima son fracciones no proteicas de las enzimas estructuralmente proteicas que las van a activar. Las enzimas inactivas se conocen como, o su porción inactiva, su porción proteica, se conoce como apoenzima. Y luego ya cuando esa apoenzima tiene su fracción no proteica, ya sea un cofactor o una coenzima, entonces ya se forma la enzima activa que recibe el nombre de holoenzima, ¿sí? Luego, ¿cómo es que suceden estas reacciones enzimáticas catalizadas por estas moléculas? Esas moléculas, como ya mencionamos, aceleran reacciones biológicas actuando sobre sustratos específicos que se van a transformar en productos de una reacción. Lo primero que tiene que suceder es que nuestra enzima tiene que ser activa, es decir, esa enzima, esa fracción proteica de la enzima se tiene que activar cuando se le une a ella la fracción no proteica, que puede ser un cofactor o una coenzima. Cuando la enzima ya está activa, entonces es susceptible de recibir o de poder unirse a un sustrato en específico en una región en particular que se conoce como sitio activo o centro activo de la enzima. Cuando ese sustrato se une con esta enzima, es decir, como cuando ya tenemos la llave insertada en la chapa, en nuestro modelo llave cerradura, entonces nosotros vamos a tener un complejo que se denomina enzima sustrato. Esto de aquí pues se le conoce como unión del sustrato en esta reacción, ¿no? Luego,
Este complejo enzima-sustrato va a durar un ratito así junto, que es lo que llamamos complejo de transición, que es el tiempo que tiene que durar para que el sustrato se pueda transformar en producto. Después vamos a obtener el complejo enzima-producto y finalmente el producto se va a liberar o se va a desprender de la enzima para tener esto que tenemos aquí, que es enzima más producto. Cuando sucede esto, que el sustrato se está transformando en producto, a este tiempo de la reacción o este momento se le conoce como etapa catalítica, es decir, es la etapa en la cual se está transformando, se está acelerando esa transformación de un sustrato hacia un producto. Aquí pues podemos ver un poquito más ese modo de acción de las enzimas. Decimos por decir que esta ya es una enzima con todo el cofactor o coenzima, ¿no? Ya es una holoenzima. Entonces, les digo que es como si la enzima funcionara como una cerradura, una chapa de una puerta. Se va a unir el sustrato, que es como si fuera la llave, va a embonar perfectamente con la enzima. Se va a formar el complejo enzima-sustrato. Este sustrato pues va a ser transformado por la enzima y se van a generar productos. Entonces aquí ya vamos a tener la liberación de esos productos. Las enzimas lo que hacen es que disminuyen la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque son capaces de realizar estas dos funciones. Forman enlaces covalentes o también transfieren grupos funcionales de la enzima y del sustrato. O también porque pueden formar interacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato y hay una consecuente liberación de energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es la energía disponible para poder realizar algún trabajo. Supongan ustedes que esto verde que tienen aquí, pues es una enzima que tiene una estructura proteica, que es lo que ya habíamos comentado. Esta enzima tiene una estructura proteica. Y este huequito que tiene aquí, lo rosa, es su centro activo, es su sitio activo, el medio en el cual se va a unir el sustrato. En azul, pues se muestran residuos apolares. ¿A qué nos referimos? Perdón, residuos polares. ¿A qué nos referimos con eso? Son residuos de aminoácidos que están formando esta proteína que tienen carga eléctrica, por eso decimos que son polares los azules, y lo rosita tiene residuos de aminoácidos que no tienen carga, son apolares. Para que se pueda unir aquí en este sitio activo el sustrato también tiene esas características. El que se una aquí en esta zona rosita de la enzima, la porción del sustrato también tiene que tener una porción de residuos, ¿verdad? Que tengan una zona apolar, es decir, que no tengan carga eléctrica, y lo que quede en contacto con las zonas azules aquí en el sitio activo de la enzima también tendrá que tener carga eléctrica, que sea una zona polar, para que se pueda pegar el sustrato a la enzima y de esa manera formen el complejo enzima-sustrato, pues de esta manera como se observa aquí, ¿no? Luego, es importante mencionar esto, muchachos. Yo sé que a lo mejor el término de energía libre de Gibbs les va a sonar un poco rebuscado y a lo mejor nunca lo habían escuchado. El término de energía libre de Gibbs, ¿a qué nos referimos con este término? Ese término es la cantidad de energía que se tiene disponible para que se pueda llevar a cabo una reacción. Cuando un sustrato tiene una mayor cantidad de energía que un producto, entonces decimos que la reacción se puede llevar a cabo de manera favorable hacia la formación de productos, es decir, hacia la derecha. Entonces, es lo que se representa aquí con esta gráfica, ¿no? Nosotros aquí tenemos, pues, para que se pueda llevar a cabo esta reacción química, por ejemplo, decimos que el sustrato pues tiene cierta energía libre de Gibbs, cierta energía disponible para poderse transformar en productos, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es que cuando utilizamos las enzimas y cuando utilizamos el complejo enzima-sustrato y enzima-producto, vemos que la energía libre de Gibbs disminuye. Es decir, esta línea basal que tenemos aquí punteada, si se fijan, de aquí hasta el pico grande que hay, pues es una mayor magnitud o es más la cantidad de energía libre de Gibbs que se requiere que cuando utilizamos una enzima. Cuando utilizamos una enzima, la energía libre de Gibbs se hace más chiquita. ¿Qué significa eso? Que se requiere una menor cantidad de trabajo para poder realizar esta reacción cuando hay enzimas a cuando no las hay. Cuando no hay enzimas, esa energía libre de Gibbs se hace grande. Significa que implica que hay que invertir una mayor cantidad de trabajo para poder llevar a cabo esa reacción. En cambio, con las enzimas necesitas una menor cantidad de trabajo para poder llevar a cabo la misma reacción, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una reacción en la cual está participando una enzima? Lo que sucede es que en una menor cantidad de tiempo vamos a tener una mayor cantidad de producto formado, como se puede ver aquí en la línea rosa. Si esa reacción se lleva a cabo pero sin enzima, entonces esa reacción igual les digo se puede llevar a cabo, nada más que va a durar más tiempo para poder alcanzar esta misma cantidad de producto que se formó con la enzima. Si se fijan, de hecho aquí en la gráfica pues ni siquiera se alcanza a percibir en qué momento esa reacción sin enzima va a poder lograr obtener la misma cantidad de producto que aquella que sí se realizó con enzima. Entonces, eso es como las diferencias entre una reacción catalizada y otra sin catalizar. Luego, vamos a ver cinética enzimática, pero esto es un tema que quisiera que veamos la clase que entra, o sea, la clase de mañana, porque si es, utiliza unos términos un poquito rebuscados y es algo pues que sí es importante que lo veamos con detenimiento, ¿no? Luego, todo esto es cinética enzimática, y entonces necesitamos verlo pues puntualmente. Luego vamos a ver factores que alteran la actividad enzimática, que eso pues es un poquito relacionado con lo que hicieron en su práctica. Y finalmente vemos inhibidores enzimáticos y regulación, y con eso pues terminaríamos este tema de enzimas. Por la clase de hoy hasta aquí la dejaríamos, muchachos. Les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un buen inicio de semana y pues es su última semana del semestre. Me imagino que han de estar muy atareados, pero respiren, organícense para poder hacer la entrega de sus trabajos finales y pues seguimos en contacto. Nos vemos y que tengan una buena semana. Hasta luego.